pesar de que muchas personas que ya estudian Kabbalah, por tener una experiencia de vida y toda una vida transcurrida, este trabajo lo vienen haciendo, ¿no? Pero bueno, está interesante cómo los cabalistas se preparaban para eso, porque eso era el primer trabajo. El primer trabajo era un trabajo más como psicoterapéutico, espiritual y místico, para después entrar en las profundidades de la Kabbalah. Entonces vamos a abordar esto de cómo superar las emociones negativas, tóxicas, cómo reconocer, comprender y modificar estados anímicos, emocionales, cómo poder no ser reactivo frente a las circunstancias de la vida, es decir, poder tener ese tiempo de meditación que nos permita controlar el impulso. En fin, y otras cosas más, que la vamos a ver a la mañana. Luego por la tarde vamos a ver Cábala y meditación, que es de alguna manera la búsqueda del estado correcto, el estado de presencia, el estado de iluminación, el estado de paz. En la meditación, como ustedes ya deben conocer, participan todos nuestros aspectos: la mente, el corazón, el cuerpo, la respiración. Y entonces esto lo hace un hecho holístico, completo, integral. Y en la Kabbalah la meditación tuvo siempre una importancia fundamental, aunque fue poco transmitida. Los libros de Kabbalah mayormente son, digamos así, los que más se conocen hoy, de tipo teosófico simbólico, que derivan del Zohar, que también nos llevan a estados de conciencia, de apertura, pero son más de nivel intelectual, porque las prácticas meditativas fueron cerradas. Como tienen un gran poder, una gran fuerza, ellos controlaban de que no lo leyera alguien que no tenga la preparación adecuada. ¿Sí? Pero hoy en día es muy necesario el tema de la meditación. Entonces vamos a trabajar esto de el camino hacia la iluminación, cómo trabajar los distintos aspectos, cómo poder concentrarnos mejor, cómo aprender a relajar, ¿sí? Cómo aprender a respirar cabalísticamente, cómo aprender verdaderamente a poder unir el sujeto y el objeto de la meditación en una unidad. Incluso tocaremos algo de la plegaria, un poquito también. Y para finalizar, una vez que trabajamos nuestras emociones y pudimos experimentar un estado de paz y de presencia a través de la meditación, vamos a ir al tema de la Kabbalah como sanación espiritual. Es decir, plantear las enseñanzas de la Kabbalah, la misma Kabbalah, como un camino de sanación. Una sanación que tiene que ver con una iluminación. Es decir, cuando nos iluminamos y accedemos a una nueva forma de percibir la realidad y de entender la vida, el universo y todo nuestro ser, evidentemente este es también el camino hacia la sanación. En este punto podemos decir que iluminación y sanación a nivel espiritual son sinónimos, que no hay sanación sin iluminación y que no hay iluminación sin sanación. Pero eso lo vamos a explicar, y vamos a explicar también cómo trabaja la Cábala, una especie de psicología mística espiritual, y cómo cada uno de nosotros podemos hacer un proceso para trabajar nuestras emociones negativas también, nuestras ansiedades y nuestros conflictos psicológicos. Podríamos decir que esto es como un camino que nos permite vivenciar la mística, la espiritualidad y en especial la Cábala dentro de un contexto de equilibrio, de trascendencia, de superación personal, y que verdaderamente es lo que nos va a producir la evolución y el tikkun verdadero, ¿sí? Porque el objetivo de la Cábala es lograr esta corrección del alma. Venimos a esta vida a aprender y poder unificarnos con la voluntad divina, ¿sí? Hacernos uno con lo que se llama la Debekut, con Dios, o con esa voluntad superior que está en todo. Pero para eso tenemos que nosotros aprender, y ese aprendizaje
tiene que estar bien focalizado para que la vida sea una lección constructiva y no que uno verdaderamente cada vez escape más de lo importante que tiene que aprender, o que se resienta, o que suceda lo que sucede. Entonces, este es el plan de este fin de semana, Dios mediante. Son temas muy interesantes, algunos inéditos, porque la cábala de las emociones se ha trabajado poco en general, la sanación espiritual también, la meditación ya es un tema más conocido, pero poco practicado, porque es, a pesar de que es simple, nos cuesta. A todo el mundo le cuesta la meditación, en general, a todo el mundo, porque hay muchos impedimentos naturales en nuestra educación civil y cultural para poder verdaderamente meditar. Entonces vamos a presentar distintos ejercicios que son más acordes a nuestra mentalidad occidental. Bueno, muy bien, podemos que entonces arrancar, Antonio. ¿Tú quieres decir unas palabras o directamente? ¿Llegado todos o falta alguien? Creo que estamos todos. Estamos listos, le vamos poniendo a mil. Somos 12. 12 y el maestro. 12 y el maestro. Ah, perfecto. Estamos completos. No, que nosotros, Antonio, Sí, apagar los móviles. que nosotros podríamos empezar rezando el Padre Nuestro en hebreo. Bueno, y empecemos así, ¿por qué no? Pero eso lo puede dirigir Antonio. Sí, lo debería Voy a presentar. apagar el Sí, es verdad que para presentar. en el momento más complicado. Bueno, pues buenos días. He hecho una pequeña introducción del maestro. Aquí tenemos con nosotros, como os dije ayer tarde, a un gran maestro de la tradición, Jon Estalay. Nos va a hablar de, como ha dicho, de la sanación, la cábala, de las emociones y seguramente que también toquemos algo de meditación. Espero que os guste. No sé qué decir. Estoy tan emocionado con tenerlo aquí que, bueno, que es una maravilla. Esto de las emociones corresponde al Ruach, al Zeir Anpin, y es el aspecto del mundo oculto que debemos trabajar en primer lugar, porque conociendo y trabajando el Ruach y el Zeir Anpin es como unimos nuestro estado de conciencia, conocido como Malhut, y equilibramos entonces lo que es el mundo físico con su aspecto oculto, siendo ambos un reflejo de los mundos superiores. Entonces el Ruach, el Zeir Anpin, representado por la letra Baf, es fundamental. Entonces nadie mejor que un experto iniciado en este tema del Ruach y de las emociones que Jon para enseñarnos los secretos ocultos que están ahí en ese Ruach, en ese Zeir Anpin, que también hace referencia a la Torah, por supuesto, que toda la Torah, aparte de ser el nombre de Dios, es el Ruach, es el mundo oculto. Y vamos a ver que nos enseñe toda parte de su sabiduría, porque será inmensa, referencia a ese mundo oculto de las emociones que es tan importante y tan fundamental. Bueno, vosotros os dejo a Jon Estalay en la cadena de ¿Quieres hacer la introducción de la oración? Sí, rezamos el Padre Nuestro en hebreo, que lo podemos hacer en nuestro grupo, y hace referencia al Padre Nuestro en hebreo. Cada una de las frases del Padre Nuestro hace referencia a una de las esferas del árbol de la vida. Entonces lo voy a rezar, sí, a los que lo sabéis si queréis, con las manos extendidas hacia arriba, que significa la elevación de la alabanza al Creador. Entonces es Avieinu Seba Samayi Yitkadesh Simcha Rabo Malchuteja Yaser Resonja Baaretz Seba Samayi Ten Lanu Et Lechem Yoman Uslach Lanu Al Chataeinu Kefi Sheshorkim Lelo Chachotim Nidanu Al Tevileinu Nidei Aborech Achosieinu Meara. Amén. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
que nos ilumine Hashem y que nada, recibir simplemente la sabiduría de la tradición a través de ello. Encantado nuevamente y estoy muy feliz de estar aquí y muchas gracias a todos y realmente te siento como un gran hermano. Me alegro, igualmente. Sabe que perdón que interrumpa las cámaras, pero necesitaría un poco de agua. Perdón. Sí, claro, Ahí abajo hay una... Sí. Antonio, hay una agua de... Una botella. Igual empiezo a hablar porque Antonio ya sabe. Bueno, el tema de las emociones, como bien lo introdujo Antonio, tiene que ver en el árbol de la vida con el Seiranpin, ¿no? El Seiranpin significa esto que sabemos, el pequeño rostro, como una expresión del gran rostro, que sería aquello que está más allá, las sefirot superiores, y pequeño rostro, que es un término arameo usado por el Zohar, tiene que ver con una manifestación de algo superior. Esto es así porque los antiguos comprendieron que las emociones, la conducta humana, es el reflejo de las esferas superiores. Las esferas superiores corresponden a la energía del pensamiento y las esferas en términos psicológicos, ¿no? Y las esferas inferiores corresponden a nuestras emociones, ¿no? Las tres primeras esferas, que son Gesed, Geburá y Tiferet, corresponden a emociones internas, profundas, que son esos sentimientos emocionales que normalmente nosotros no hablamos mucho. Se puede hablar, pero en un contexto muy íntimo. Son emociones muy profundas. Mientras que las tres sefirot inferiores, muchas gracias Antonio, tienen que ver con procesos más exteriorizados, emociones que nosotros mostramos más, exteriores, y que derivan en un comportamiento, en una conducta. Por eso vemos personas que son más enérgicas, más de armas tomar, personas que son más introvertidas. Lo podemos observar a través del carácter, pero es más difícil observar las tres primeras esferas que se llaman Hagat, ¿no? Gesed, Geburá, Tiferet, porque está a un nivel un poco más profundo. Claro que este Seiranpin, que es consecuencia del Arij Anpin, revela también que nuestras emociones dependen de nuestros pensamientos. Entonces, el gran error que normalmente se comete en la psicología convencional, y lo digo conociendo el tema, ¿no?, de la psicología, porque no es cuestión de criticar por criticar, sino es agregar, complementar, es que muchas veces se quiere solucionar la emoción con la emoción. O sea, solucionar un desborde emocional o una emoción negativa o tóxica o una emoción difícil dentro del plano de la emoción. Y la emoción, con la emoción nunca se puede solucionar, porque es solucionar la consecuencia desde la consecuencia. Entonces hay quienes que dicen que hay que agarrar un bate de béisbol y pegarle a la almohada o al sillón para descargar las broncas. Hay otro que dice que hay que escribir en el espejo y eso está muy bien, pero no termina de solucionar, porque si nosotros nos vamos a las causas, ¿sí?, no podemos llegar a modificar las consecuencias. Esto es muy simple y esto es un poco la búsqueda de la Kabbalah, ¿sí? La búsqueda a través de los mundos y a través del Pardés, ¿sí?, es la búsqueda de ir a las causas, siempre, ¿no? Por eso hay siempre una gran diferencia que se dice, por ejemplo, la Torá oculta y la Torá revelada. La Torá revelada es la que nosotros podemos compartir, pero hay una Torá oculta que es el origen de esta Torá revelada. Lo mismo pasa con el ser humano, ¿sí? Hay una expresión que podemos ver todos de todos nosotros, pero hay otra expresión, como lo expresaba Antonio en Ruach, que es más profundo. Ustedes saben que la palabra Ruach, si bien significa espíritu,
también significa viento, soplo, porque tiene que ver con la respiración, que se relaciona directamente con lo emocional, ¿no? Cada vez que nosotros alteramos una emoción, se altera el ritmo respiratorio, siempre. Y si queremos armonizar una emoción, tenemos que también armonizar el ritmo respiratorio, por lo menos para empezar. La emoción se relaciona con Ruach, el alma, lo que le da la vocalización al lenguaje. Las consonantes Nefesh y la vocalización es el Ruach, que le da sentido a las palabras, porque le da el alma, ¿sí?, a las palabras. Pero también la Ruach, ¿sí?, también puede significar un agujero, un pozo, un vacío. Entonces, así como está la Ruach en un sentido de alma, de aquello que está oculto, también puede estar en un sentido de vacío, de aquello que es hueco. Y ese vacío pueden ser emociones que nosotros no podemos llenar y que percibimos de manera incorrecta. Entonces, cuando hablamos de esas emociones, tenemos que hablar de la raíz de la emoción. Y esto se relaciona con el árbol de la vida, para empezar a pensar, ¿no? Las emociones son como aquello que se expresa en el tronco del árbol. Y en las ramas y los frutos está el comportamiento, la reacción, la acción que obedece a esa emoción, ¿no? Una persona capaz que está normal y de repente una situación la colma y reacciona con ira o agresivamente o con enojo. Ese enojo, que serían los frutos y las ramas del árbol, obedecen a un tronco emocional que está desarmonizado y que lo lleva a ese enojo. Pero ese tronco emocional que contiene ese enojo reprimido, que se fue alimentando por distintas circunstancias, se alimentó de una raíz, que es las esferas superiores del Seiram, del Arij Anpin, sobre todo la esfera de Jochma y Binah, que es donde se encuentran los pensamientos, y sobre todo la esfera de Jochma, que es donde se encuentran las creencias del ser humano, que son imaginaciones que tenemos. Una creencia nunca es una idea pensada o racionalizada, sino que es una idea imaginada. Entonces, claro, la raíz de la emoción es este plano donde nosotros tenemos una creencia, una idea, una expectativa, y cuando esa expectativa, esa idea se ve frustrada porque el otro reacciona distinto, porque no podemos nosotros pretender que todos reaccionen como uno quiere, entonces viene la emoción negativa. Al respecto, un cabalista contaba una historia verdaderamente reveladora, ¿no? Y él decía que en un aeropuerto en Chicago había una mujer que estaba esperando su vuelo, y entonces fue a Starbucks, ¿no?, y compró un café y unas galletas, ¿no?, para comer esas que venden en Starbucks. Entonces ella se sentó en una silla a esperar el vuelo con su bolsita de galletitas, su café, y empezó a tomar el café. Y en ese momento se sienta un señor a su lado, ¿no?, y el señor, un señor correcto, ¿no?, que iba también a tomar un vuelo, y el señor en un momento agarra y mete la mano en la bolsa de la galletita de la señora y agarra una galletita y se la come perfectamente, y, o sea, sin ningún tipo de vergüenza ni de nada, lo cual la mujer lo vio y obviamente no le gustó, ¿no? Bueno, no se animó a decirle al hombre, pero ¿qué está haciendo usted? Son mis galletitas. No se animó porque, bueno, tuvo miedo, sintió pudor, vergüenza, pero en definitiva no le gustó. Pero bueno, vaya y pase. A los 2 minutos el hombre mete la mano otra vez en la bolsa de la galletita de la mujer y se come otra galletita. Y la mujer empezó a desarrollar lo que en la cábala se llama
el derramamiento de sangre. No sé si escucharon ese tipo de ideas. El derramamiento de sangre tiene que ver cuando la sangre se junta en la cabeza, ¿sí? No solo con derramar sangre físicamente al exterior, sino cuando la sangre empieza a subir, a subir, a subir y nos ponemos rojos. ¿Vieron? Como el diablo que es rojo, porque tiene un exceso de geburá, entonces lo pintan rojo, porque tiene ira, tiene resentimiento, entonces está rojo. Ese rojo que si uno ve el aura, cuando una persona tiene bronca, de la garganta le salen como rayos rojos, pero no es un rojo armónico de la vitalidad, ¿no? Sino que es un rojo feo, oscuro, sucio, dañino. Entonces esta mujer empezó a juntar sangre en la cabeza, que es un síntoma muy negativo para la Kabbalah, pero que a veces no lo podemos evitar porque somos humanos, estamos aprendiendo y emociones tenemos todos. Entonces, ¿quién no se enoja de vez en cuando? Bueno, no sé, capaz que Antonio no, pero yo algunas veces también, bueno, por él, ya está. Entonces nos enojamos todos, digamos, saquemos la conclusión esa. El tema no es vivir enojado, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Al minuto el hombre agarra otra galletita, entonces la mujer ya entró en un estado de paranoia directamente, de locura, porque aparte no se animaba a decirle al hombre, porque el hombre era todo un gentleman, un hombre, ¿no? El hombre. Y ella era una mujer y tenía conflicto y vergüenza. Creo que hoy esa historia no sucedería porque las mujeres son más fuertes que el hombre prácticamente. Pero bueno, hasta que al final quedaba una sola galletita. Y el hombre puso la mano y agarró esa galletita, la última, y la partió en medio. Y le dio la mitad a la mujer. ¡Qué generoso! La mujer agarró la galletita y quedó muda de la situación que estaba viviendo. No podía entender cómo esto era así. ¿Vieron cuando uno se siente ya que dice, estoy soñando, estoy loco, estoy imaginando, o esto es un delirio total? ¿Nunca les pasó sentirse así? A mí me ha pasado muchas veces, ¿no? De tanto estar con gente, de que uno diga, ¿estoy soñando o esto es real? ¿No? Y la mujer ya estaba en otro plano. Y entonces el hombre se levantó y se fue y se tomó su vuelo. Claro, la mujer se quedó con un veneno, como si le hubieran picado 200 serpientes de esa, la mamba negra que hay ahora famosa en África, que dicen que es peor que la cobra, ¿sí? Quedó con un veneno, un rojo, ¿sí? Que ya estaba a punto de... Bueno, llegó la hora de abordar el avión, agarró su maleta, su bolso de mano, ¿no? Y fue, presentó el pasaporte, el pasaje, entró al avión, se sentó. Una bronca, un odio, no pude decirle nada, no pude descargarme, no pude esto. ¿Cómo fui tan tonta? Porque después viene el reproche. ¿Por qué no dije nada? ¿Por qué me callé? ¿Por qué no dije lo que yo sentía, lo que yo pensaba? ¿No? En fin, entonces son una cantidad de emociones negativas que están en juego, ¿no? Hasta que al final la mujer, bueno, abre su bolso y estaba el paquete de galletitas entero en su bolso. Lo cual se dio cuenta que las galletitas eran del hombre. Y que todo había ocurrido en su mente. Entonces, obviamente en ese momento, el rojo se le diluyó. ¿Por qué? Porque el pensamiento controla la emoción y porque el pensamiento determina la emoción. ¿Se dan cuenta? Y un pensamiento correcto dirige la emoción. Entonces en el momento se le pasó, pero después recapacitó. ¿Cuánto sufrí por algo equivocado? Al final el hombre era un buen hombre. Ella le estaba comiendo al hombre. Y al final quedaba una y el hombre le dijo, compartamos, tome, mitad y mitad. O sea, era un santo. Y ella interpretó todo lo contrario. Entonces, fíjense cómo podemos llegar con una idea equivocada a
formar toda la realidad y a estar mal sin justificativo. Y esto, que es un ejemplo exagerado con las galletitas, pasa todo el tiempo. Porque todo el tiempo uno juzga a la gente, y desfavorablemente, lamentablemente. Y muchas veces las personas no tienen esa intención, o lo hacen por otro motivo, pero uno se torna un poco como paranoico. Y entonces empieza a pensar que hay enemigos, o que esta persona algo debe tener, y empieza a volverse crítico, y entonces alimenta esa desarmonía emocional. Y, en definitiva, eso es ignorancia emocional. Tenemos emociones, pero no sabemos cómo funcionan ni cómo manejar nuestras emociones. Me acuerdo una vez, mi hija, una de mis hijas postizas, digamos así, hija de mi mujer, fue a hacer el curso del arte de vivir, no sé si acá se conoce, Un turista, ¿no? del Sri, no me acuerdo el nombre, un hindú, Sí. que es muy bueno el curso, porque es para adolescentes y habla de todas estas cosas. Entonces, el instructor les decía, usted tiene emociones, pero ¿qué prefiere? ¿Que el otro le maneje las emociones y apriete el botón de la ira, le apriete el botón del juicio, le apriete el botón de la desconformidad, o que usted pueda controlar sus botones? ¿Me explico? Y esto es algo interesante. Nosotros no podemos controlar nuestros botones de la ira, del miedo, de la depresión. ¿Por qué? Porque tenemos ignorancia emocional. Hay un desconocimiento de que nunca nos enseñaron cómo trabajar esos niveles emocionales. En la Cábala son definidos a grandes rasgos como las midot, las medidas de nuestras energías, y que son 7 midot. En realidad el Seiranpin son 6, pero la séptima también se involucra como una emoción. Y estas emociones del árbol de la vida, que corresponde a las 7 sefirot inferiores, tienen que estar siempre ligadas, en este caso al Arihanpin y a la Jochma del alma, para que nosotros podamos tener sabiduría, Jochma, emocional, Seiranpin. Esto es algo que todavía no está escrito así en la Cábala, es algo que yo adapté en base a las enseñanzas cabalísticas, pero teniendo en cuenta también la necesidad moderna del ser humano. Pero es un término perfectamente, y en hebreo lo podríamos llamar Jochmat Amidot, ¿sí? La sabiduría de las medidas de las emociones. Entonces, en el árbol de la vida, cada una de estas esferas tiene una emoción y exactamente una virtud asociada, ¿sí? Porque cuando nosotros trabajamos la emoción negativa, la transformamos en una virtud. Por ejemplo, la impaciencia se transforma en paciencia, el enojo se transforma en tolerancia, ¿sí? El desinterés se transforma en amor, o el odio en amor. Y así vamos construyendo el árbol de la vida. Pero este árbol de la vida tiene por contraparte un árbol de la muerte, que es un árbol oscuro, que es, como diría Jung, el árbol de las sombras, que son los aspectos no trabajados. Entonces, poder llegar a ese amor de Gesed es un proceso, porque es el Ahavá Rabá, el gran amor. Y hay que tener ese Ahavá Rabá, ese gran amor. Cuando muchas veces nosotros somos mayormente egoístas, o todavía no podemos entender que tenemos que dar o pensar en ser dadores antes que ser receptores. O el dador que uno puede ser en Gesed está todavía condicionado, no es incondicional, que es perfectamente comprensible porque estamos todos evolucionando. Aquel que diga, no, yo tengo un Gesed puro, habría que ver.
no sé, será un santo en ese caso. Pero todos tenemos algo que aprender y el Gesed se va construyendo. Lo mismo con todas las virtudes del árbol. Entonces hay una contraparte. Y los cabalistas, como por ejemplo los Hasidim, el discípulo del Baal Shem Tov, el Rabbi Dov de Meserich, llegaba a decir que uno puede llegar a pensar, con cada emoción negativa que reconoce, de qué esfera del árbol de la vida está caída. Como que, por ejemplo, si uno siente ingratitud, puede ser caída de la esfera de Job, que es la gratitud, ¿no? El agradecimiento a Dios. Si uno siente, por ejemplo, ira, puede estar caída de la esfera de Geburá, que es el límite y la justicia, pero en un extremo, la ira, la bronca. ¿Me comprenden? Entonces, poder localizar cada sefirot con su respectiva virtud y su respectiva vicio, por decirlo así, virtud y vicio, luz y oscuridad, es un trabajo interesante que nos permite a nosotros poder volver a retornar esa chispa caída a la luz original y volver de nuevo a recomponer ese error y a rectificarlo para elevarlo, porque los errores también fueron creados por Dios según los cabalistas. Este es el mundo de errores. No es casual que tengamos errores y no es culpa de nadie, es el proceso por el cual a través del error nosotros podemos reconocer dónde estamos equivocándonos, y el error, que es un síntoma, es también una señal del bien que podemos encontrar en ese error. ¿Me comprende? Nosotros a veces tenemos una visión muy negativa del error, muy negativa de la enfermedad, muy negativa del mal. ¿Por qué? Lo condenamos, es como una visión muy dualista. Lo bueno y lo malo, la enfermedad y la salud, lo blanco y lo negro, pero no es tan así. Todo está más unificado. Entonces, es interesante, por ejemplo, hay un dicho jasídico, porque yo voy anotando algunas cosas que tienen que ser dichas directamente, que dice: piensa bien y todo estará bien. Esto significa que si en el Arihampin uno tiene un buen pensamiento, luego esto va a generar emociones positivas. Por eso, la reeducación de la Cábala, como hablábamos ayer en la charla, tiene que ver con poder pensar positivamente. La primera esfera del Seiranpin, Gesed, muy bien. ¿Y Gesed qué significa? Amor. ¿Sí? Ahora, si tuviéramos que buscar la contrapartida al amor, una persona puede experimentar amor, pero lo contrario a experimentar amor, ¿qué podría ser? Hay muchas palabras que se pueden pensar. Miedo. Odio. Miedo y odio. Miedo. Odio. Ahí va. Por ejemplo, el miedo, nosotros normalmente, está muy bien lo que usted dice, porque es cierto, pero lo ubicamos más del lado de Geburá por su constitución, y ahora lo vamos a hablar. Pero es cierto que también atrás de un desamor hay miedo. Miedo a entregarse, miedo, en fin, a unirse a otro. Pero el odio parecería ser una energía contrapuesta. Por eso es que los cabalistas hablan del Avat Hinam y el Sinat Hinam. El odio, el amor gratuito y el odio gratuito. Cuando uno tiene el pensamiento metido en el juicio negativo, genera odio gratuito. Porque el pensamiento siempre está en un aspecto de crítica, no tiene ecuanimidad, que es la base para la sabiduría. En cambio, cuando el pensamiento es constructivo y tiene ecuanimidad, uno puede sentir el Avat Hinam, que es el amor gratuito, porque es como el amor incondicional. Pero también existe un odio incondicional, que uno odia sin razón, ¿sí? Como el racismo.
como esas ideas heredadas por nuestra cultura de odio, que nosotros no tenemos ningún fundamento, razón para odiar. Después vamos a hablar de los orígenes del odio. Pero primero quiero que nos situemos en poder pensar las emociones y sus contrapartes, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de Geburá, que es el límite, la justicia, ¿sí? Aquello que muchas veces no nos gusta pero que es necesario, ¿sí? Un límite, una contracción, ¿no? En la Cábala se llama Koach Madut, una fuerza de restricción, porque la persona que siempre se expande, ¿no? Se pierde, se diluye, es como agua arrojada a la tierra. En cambio, es necesaria una contención, como una copa, que vendría a ser un límite en el espacio, para que esa agua pueda ser vertida y pueda recibirse en un cli adecuado, ¿no? Todos me siguen, porque tienen todos ese lenguaje del cli, en fin. Entonces, cuando ese Geburá es extremo, nosotros, ¿en qué podemos emoción negativa incurrir? Cuando el juicio es extremo, no una justicia armónica, sino una justicia extrema. ¿Qué pasa con las personas que son extremadamente justas, en el sentido de justicia, de intolerancia, ¿no? ¿Qué más se puede pensar? Por ejemplo, una persona que es muy juiciosa, ¿dónde puede caer? La intransigencia. En el fanatismo. Intransigencia y fanatismo. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, Dominación, dictador. exactamente. Por ejemplo, yo aquí en un cuadrito fui poniendo todo esto, y no solamente en base a lo que se me ocurrió a mí, sino en base también a lo que la gente misma decía, ¿no? Por ejemplo, en la esfera de Geburá, nosotros Geburá también se dice como fortaleza, porque el límite adecuado le da fortaleza a un árbol y a una persona, ¿sí? Si nosotros criamos a un niño dándole todo como Gesed y no le ponemos un límite, el niño nunca aprende. Y después tenemos un adolescente de 30 años que no sabe hacer nada, porque siempre le hicimos todo nosotros, que es lo que pasa en nuestra cultura moderna hoy, ¿no? Por ejemplo, la hija de mi señora, que tiene 17 años, un día le dijimos, esto no lo grave, le dijimos, hace un huevo frito, y agarró la plancha de los churrascos, ¿no? Para poner un huevo, ni idea de cómo hacer un huevo frito. Bueno, hasta que llegué yo y cambié la cosa. Conchi se ríe. Pero por ejemplo, el Geburá puede ser la debilidad, al contrario de la fortaleza, ¿sí? De un león podemos pasar a ser un corderito. Cobardía, quizás más. La cobardía, exactamente, la cobardía también está anotada. Fíjese cómo es interesante lo que construimos entre todos. También la esfera de Geburá contiene a la burla, porque la esfera de la que está por arriba, de Binah, tiene que ver con la alegría, pero cuando desciende de manera incorrecta, tiene que ver no con el humor constructivo, sino con la burla, ¿sí? Ustedes saben que, por ejemplo, la burla es una emoción negativa. Las personas que se burlan haciendo chistes de los otros. El chiste es una emoción negativa, por eso hay que tratar de no hacer muchos chistes que sean de burlarse de alguien, ¿no? Ustedes recordarán, para explicar por qué la burla está en Geburá, que en la presencia de Isaac, el hijo de Abraham, Isaac tiene que ver con la risa, ¿correcto? Pero la risa frente al milagro, cuando uno presencia un milagro en su vida, le agarra como una felicidad, ¿no? Imagínense, Sara, la madre, era una mujer anciana, tenía 99 años, ¿no es así? O 90 años.
y de repente Dios le dice, vas a tener un hijo. Que era lo que ella más quería en toda su vida, que nunca pudo tener un hijo de su amor, de Abraham. Lo que es eso para una mujer, ¿no? Es difícil. Y bueno, tampoco es literal, no solamente un hijo, no es solamente un hijo, pero en la metáfora está desarrollada en este contexto, la parábola. Entonces, cuando Dios le dijo eso, ella se rió. ¿Sí? Esa risa, después, Isaac significa risa. ¿Mm? Esa es la risa blanca, la risa espiritual, ¿sí? La risa armoniosa, la risa cuando uno ve la presencia de Dios y se sonríe del milagro. Es maravillosa. Pero hay otra risa que es la risa negra o verde, como el humor negro, humor verde, que es la risa de la burla, que es la contrapartida de Isaac, que es la burla, el verle el defecto al otro y reírnos del otro, ¿no? Como el chiste, aquí hacen chiste con los polacos, ¿no es así? O yo me equivoco. Con los de Lepe. Con los de Lepe, sí. Bueno, todas las comunidades burlan a alguna otra comunidad. Bueno, ahora burlas hay un montón, contra todo, contra la monarquía, sí, contra los políticos. Sí, ya se generalizó. Sí. Y los programas de humor y los teatros de humor son todos humor de burla, ¿no es así? Hay poco humor blanco. Entonces, uno de los proyectos que yo tengo, que ya lo tengo escrito, pero tengo que desarrollarlo ya para el año que viene porque este año estoy al tope, es trabajar el humor blanco cabalístico, que el primero que logró fue Isaac Luria, ¿sí? El humor blanco, por ejemplo, pequeños chistes que nos hacen recordar la presencia de Dios y nos llevan a sonreír, pero de manera positiva, que existen muchísimos, por ejemplo en los cuentos jasídicos. ¿Se acuerdan esos cuentos que yo contaba? Que un hombre va a un niño y le dice, te doy una moneda si me decís dónde está Dios. Y el niño le dice, yo te doy 2 monedas si me decís dónde no está. Uno se sonríe, pero no porque se burló de alguien, sino porque comprende que Dios está en todas partes. O sea que en el humor hay una simjá, una alegría, y hay una amenaza, ¿correcto? Pero cuando está desarmonizado, es la burla. Y uno se puede reír de uno mismo también, muchas veces, ¿no? Sí, y puede burlarse de uno mismo. Pero, eso también está mal. Claro, no sé, pero a lo mejor con sentido del humor. No, pero si la burla, si es burla, está mal. Porque cuando uno se ríe de sí mismo sarcásticamente, está negando la presencia de Dios que tiene por dentro. Que fue uno de los grandes problemas que después vamos a contar con el rey Saúl, que él se menospreció al Dios que tenía por dentro. Y eso le generó una autoestima baja. Por eso se puso mal y enloqueció. Entonces, toda burla es negativa. De todas maneras, yo no sé si, bueno, aquí depende de los matices de la palabra burla, pero a mí me parece que también me llama la atención la posición relativamente negativa que están manifestando con la burla, cuando para mí la burla es muy positiva y en líneas generales, por supuesto, existe de todo por lo malo, existe amor, entre comillas, por lo malo, ¿no? El amor de una madre en ciertos momentos puede ser muy negativo, ¿no? Y de cualquier persona, etcétera. Pero bueno, además en la tradición jasídica y judía, pues en fin, uno de los humores más famosos del mundo es el humor judío, ¿verdad? Claro. Poderoso y yo creo que vital, etcétera, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que una burla debe ser buena en el sentido de que el burlado de momento se mosquea, ¿no? Y le sienta mal muchas veces, la mayor parte de las veces. Pero yo creo que la burla es buena si el burlado en algún momento llega a reírse también. No, claro, Porque, entiendo lo que usted dice. Entonces, porque
porque bueno, hay chistes tontos de burlas de tíos de los pueblos, donde que consisten en darle un palo al otro y romperle la cabeza. Hombre, eso no es ninguna gracia, ¿no? Ahora, burlas que a veces duelen. Sí, pero, hombre, muchas veces al principio te duele cuando te han hecho a ti, pero que al cabo de cierto tiempo lo piensas bien y ya te ríes con lo otro, que comprende que te... Pero eso es la reacción que usted tiene frente a la burla. Entonces, en principio me llama la atención un poquito, no, porque cómo subrayas el aspecto negativo, mientras que yo, en principio, tenía la idea de subrayar más el positivo, aunque es posible que se utilice mal, ¿no? No, claro, está muy bien. Pero una cosa es hacer una burla y otra cosa es como uno la toma. Si uno la burla, la toma mal y se enoja, es uno el que está siendo ignorante emocionalmente. Ahora, si uno se ríe en ese momento, porque no siente... Burla, claro, y tampoco uno lo toma como a eso, lo entiende que fue de una manera... Hay distintos quizás niveles en la burla. Hay niveles que son más agresivos y hay niveles que son más sin intención. Entonces puede haber distintos niveles. De cualquier manera no deja de ser una burla, una crítica. Y la crítica, si uno analiza profundamente, entra dentro del aspecto negativo del lenguaje. Los cabalistas decimos que es mejor utilizar la palabra en forma constructiva, no juiciosa, sino de tratar siempre de encontrar, pero esto no significa que una pequeña burla a alguna persona sea tampoco algo tan terrible, ¿no? No quiero tampoco sonar tan dualista, no es así mi intención, pero en términos generales, como para poder pensar, yo más que todo pienso en el chiste como está instalado en nuestro mundo. Fíjese que Freud dijo que detrás de cada chiste siempre hay una verdad. Cuando alguien, por ejemplo, nos dice un chiste poco sarcástico y se ríe, no pasa nada, si uno indaga, esa persona está pensando eso. Pero como no puede decirlo de forma directa, lo dice a través de una burla. Entonces siempre hay una verdad detrás de un chiste, por más que sea pavo. Entonces, claro, hay burlas y burlas, ¿no? Como usted bien dice, hay burlas que son directamente sin mala intención y hay burlas que son más complejas o más agresivas o hasta también capaz que son inconscientes, porque uno ya tiene instalado la crítica y la burla, es un veneno en la humanidad que se sembró, que a veces uno lo hace con mala intención, pero fíjense que la mayoría de los chistes son burlas. La mayoría de los informativos noticieros son críticas. O sea, ¿por qué el mundo está mal? Porque está lleno de esa energía. Entonces la Cábala plantea una revisión, una reeducación para poder entender que la palabra, que es sagrada, pueda ser utilizada de manera positiva. No significa que si uno hace un chiste, burla, esté condenado al infierno tampoco. Pero es interesante ver cómo, si uno empieza a regular la palabra en un tono menos crítico, menos burlón, uno empieza a adquirir un poder distinto con su palabra y empieza a hacer el bien a los otros, porque la palabra emana luz. En cambio, la burla, cuando ya es una burla sostenida o una burla un poco pesada, a veces puede también llegar a ser, es un poco negativa, ¿no? O sea, no es feliz, ¿no? Sí, quería comentar otra cosa ya un poquito diferente, pero que yo creo que me llamamos la atención. En Gebura, ¿no? Siempre, bueno, Gebura, el rigor, la justicia, la necesidad, todo eso, el límite, todo eso lo entiendo bien, ¿no? Ya me llamó la atención cuando me enteré una vez que también la Gebura es la valentía, ¿no? La fortaleza. Fortaleza, valentía. Bueno, a mí me usaron la palabra valentía, fortaleza, ¿no? Bueno, eso ya me pareció tremendamente curioso, me gustó porque, bueno, me parece que subraya otro aspecto para mí nuevo, ¿verdad? Aparentemente positivo, pero me pareció muy interesante cómo se unía a la concepción de límite y tal, ¿no? Pero, en fin, no lo entendía del todo, pero me gustaba, ¿no? Ahora, lo que ya me sorprende un poco es que se ha utilizado aquí ahora el
ente contradictorio, la contradicción, el opuesto de valentía, que es cobardía, ¿no? Entonces ya de momento me resulta ya más sorprendente del árbol. cómo... Pero la sombra del árbol. Ah, lo negativo, o sea, claro, no es que ya, sea ya. la Geburá pura. no está en la... no, en la pura. Sino Lo que la- planteamos ya, es que existe un árbol Ya. de luz y un árbol de sombra. Está en la parte de lo Claro, contrario, no. pues, ya, de entrada, por definición, lo contrario. Sí, ya. Porque claro. vio como todo polo contiene su... Sí. Entonces nosotros hablamos de emociones negativas y bueno, por ejemplo, debilidad es lo que tendría que ver con la fortaleza, la valentía de Geburá, Ya, porque Gibor en hebreo significa héroe. ¿Me Debilidad comprende? también como negativo, ¿no? Como sombra, ¿no? Como sombra, sí. Estamos hablando de las emociones negativas que no son, nosotros tenemos que llegar a la verdadera fortaleza, valentía, a ser héroes de nuestro propio mundo, ¿no? No héroes en un sentido, sino héroe en el Talmud dice que es el que se vence a sí mismo. Geburá es el que puede vencer sus propias emociones negativas o sus miedos o su debilidad o su falta de valentía, el que puede verdaderamente, porque esa energía de límite también da fuerza. Cuando uno, por ejemplo, limita la energía, la contrae, genera fuerza. Lo mismo en la mente. Cuando uno contrae la mente a una sola idea o a un solo pensamiento, genera concentración y fuerza de concentración. En cambio, si nosotros estamos solo abarcando muchos aspectos, quizás podemos caer en menos fuerza. Entonces es necesario también una energía paralela a Gesed que nos permita, por un lado, armonizar, porque las Sefirot no solo se pueden ver en forma aislada, sino que hay que verlas en forma relacional, ¿sí? Son como opuestos complementarios. Entonces, una mano da, la otra mano contiene, porque uno da, pero también tiene que aprender a recibir. Y también lo que uno da, tiene que aprender a ver en el otro, ver como un estado de percepción, de recibir, lo que el otro más necesita. Y esto requiere un proceso de Geburá para dar un mejor Gesed. Porque dar por dar, a veces uno da lo que a uno le sobra y eso no sirve al otro. Capaz que el otro se está muriendo de frío y uno le da, no sé, un short de baño para que vaya a la playa. Y dice, no, yo necesito un suéter, una campera. Entonces necesitamos armonizar. Pero bueno, continuemos. Por ejemplo, el enojo también es una desarmonización de Geburá. Porque la energía roja de Geburá, ¿sí? Cabalísticamente, es la que genera todo lo relacionado al enojo y a la ira. En cambio, la energía blanca de Gesed es lo que está relacionado con la paciencia, la tolerancia y el amor. Y de tal manera que el rojo y el blanco en este caso son como opuestos complementarios, no en color, sino en concepto cabalístico. ¿Sí? El rojo es un color que tiene que ver más con lo sanguíneo y el blanco con lo espiritual. Entonces, lo que se dice es que la armonía es el rosado que está en Tiferet, que es la esfera del centro, que representa la armonía entre lo derecho y lo izquierdo. Pero ese rojo de Geburá también significa toda la acidez que podemos nosotros experimentar y tener en nuestro cuerpo. Mientras que el blanco significa la alcalinidad, el otro polo. Y en este sentido hay mucho para pensar, porque por ejemplo podemos vivir una vida más ácida, como más acidificada, más por aquello rojo, por aquellas broncas, por aquellos resentimientos, por aquellas situaciones que no pudimos elaborar, corregir, mejorar, y entonces estar signados en nuestra vida por ese Geburá mal aspectado, por esa sombra de Geburá, y nosotros tenemos entonces que compensar con la bondad, con el amor, con la tolerancia, con el perdón, con la compasión
Y así vamos aflojando ese rojo. Una de las técnicas meditativas cabalistas muy interesantes es, por ejemplo, visualizar el rojo como si fuese un color líquido, como si fuese sangre, pero un color líquido. Y a ese rojo ir agregándole gotitas blancas de bondad, de Gesed, hasta que ese rojo que representa toda esa energía contenida de la bronca, de la ira, del enojo, del resentimiento, de la acidez interior, que genera las enfermedades muy grandes del ser humano. Empezar a acercarle un poquito de blanco, de bondad, de amor, de Gesed, hasta que se transforme en un rosado. Y esto experimentarlo en la imaginación como una meditación. También se puede hacer a través de letras y a través de compilaciones, etc. Y esto es interesante. Bueno, ahora por ejemplo, si nosotros hablamos de Tiferet, ¿cuál es la energía, el atributo? La belleza, la armonía, muy bien. El equilibrio, exactamente, muy bien. El corazón. La bondad. No, la bondad es de Gesed. Aquí se encuentra la compasión. ¿Sí? El Rahamim, muy bien, como saben, impresionante. En el Rahamim, que la compasión es el equilibrio entre Gesed y Geburah, entre dar y recibir, entre dar y exigir, que vendría a ser compasión en hebreo, Rahamim, significa poder ponerse en el lugar del otro. Es aquello que nos ayuda a poder solucionar un montón de problemas en nuestras vidas, porque nos ayuda a solucionar grandes resentimientos y broncas, poniéndonos en el lugar del otro. ¿Sí? Nosotros a veces, como yo hablaba el otro día con Conchi, a veces las actitudes de las personas nos pueden caer mal y nos pueden producir enojo, resentimiento, tristeza, frustración. ¿Pero por qué? Porque uno tenía una idea determinada, una creencia de que esa persona tenía que comportarse de una manera determinada y no lo hizo. Como la mujer que pensaba que la bolsa de galletitas era de ella, y no era así. Esa idea generalmente está equivocada porque es una creencia. Y las creencias normalmente se basan en cosas muy efímeras, sobre todo en supuestos. Yo supongo que la persona tiene que ser conmigo de esta manera. Pero ¿qué pasa si la persona no puede ser de esa manera? O no lo recibió, ¿no? Un psicólogo argentino una vez decía, yo siempre le recriminé a mi padre que no me dio cariño, que no me tocaba, que no me hablaba, ¿no? Y después me di cuenta que no tenía eso, él, como si no tenía algo, uno no lo tiene en el bolsillo, no lo puede dar. No lo tenía porque no lo había recibido. Y era una cadena de imperfecciones, psicogenealógica, no transgeneracional, que venía del abuelo que no le dio cariño a él, que no me pudo dar cariño a mí, hasta que yo lo entendí. Y entendí a través de la compasión desde qué lugar el otro estaba, que no tenía eso para darme. Entonces mi creencia era que él no me lo dio porque no me quería, él no me lo dio porque era malo, él no me lo dio porque no le importaba yo. Mi creencia. Hasta que me di cuenta que esto era falso, que esta jojma psicológica mal aspectada que yo tenía en mi ser no estaba ligada con la luz infinita, sino que estaba ligada con mi ego. El Rahamim viene del Regen, que es útero. Entonces, en teoría se debería poner uno al compartir en el útero de la otra persona, en su interior, no en su actitud. Exactamente. Interesante. Y bueno, uno tiene que ponerse en el lugar del otro. Entonces, esa creencia generalmente es infantil, que todos tenemos, y aparte de la época de infantil, donde nosotros somos tomadores, egos. Después, cuando maduramos, aprendemos que no solo es pedir, sino que hay que dar en el mundo también, ¿no? Cuando constituimos nuestras familias y empezamos a trabajar, tenemos que dar. Ahora, si uno no quiere casarse nunca, hay una canción en Argentina de un músico que dice,
no me quiero casar, no quiero trabajar, no quiero estudiar, quiero tocar todo el día la guitarra y estar todo el día como un hippie, ¿no? Claro, ese es típico adolescente que no quiere crecer. ¿Qué quiere decir? Que quiere recibir pero no dar. Por eso el Seiranpin se puede ver como la inmadurez y el Arihanpin como la madurez del alma, donde las ideas cambian y donde la perspectiva desde donde uno ve las cosas y sus creencias se modifican. Entonces siempre tenemos que pensar, cuando alguien nos hizo un daño, cuando alguien nos lastimó, y en los grandes problemas de nuestra vida, los traumas, etc., que esa persona hizo lo que hizo desde el universo en que podía hacerlo. Ponernos, como dice bien, en el útero del otro, en las entrañas, y darnos cuenta que esa persona hizo eso porque quizás era lo único que podía hacer. A veces uno lo juzga diciendo, no, lo hizo a propósito, y quizás era lo único que sabía hacer. Sobre todo con este ejemplo que daba este psicólogo, Norberto Levi, que es muy famoso en Argentina, que decía que el padre no le dio cariño, y él estuvo toda la vida conflictuado hasta que se dio cuenta que él tenía una expectativa y que el padre no lo tenía eso para dar. Entonces cortó con esa cadena de imperfecciones, por decirlo así, como lo decía él. Cortó, y él fue el que solucionó ese karma transgeneracional, cambiando él su forma de pensar y cambiando él para con el futuro. Y dicen cabalísticamente que cuando uno hace ese tikkun, también cambia lo anterior. Fíjense en el poder que tiene el ahora y el cambio de que nosotros podemos hacer, que también afecta hacia atrás y hacia adelante. Bueno, entonces eso es muy interesante de pensar en Tiferet. Por ejemplo, en Tiferet existe, como dice ella, la belleza, pero la contrapartida de la belleza es la fealdad, o la lindeza, como decía Cézanne, un artista, un filósofo del arte. Él decía que una cosa es la lindeza y otra cosa es la belleza. Uno puede ver algo lindo, ¿no? Pero no bello. La belleza, la lindeza es una apariencia, pero la belleza es una integridad. La belleza es por fuera y por dentro. Y no siempre la belleza tiene que ser impecable, tipo Barbie, por fuera, por ejemplo, hablando de la belleza femenina. ¿No? Por ejemplo, a mí me gusta mucho una mujer que capaz que a otros hombres o a otras mujeres no les gusta, que es Bárbara Streisand. No sé si lo ubican. Sí. Es una mujer que tiene una nariz enorme, qué sé yo. Sin embargo, me encanta esa mujer, su forma de ser, la veo integral. Yo no conozco su vida personal, pero bueno, me parece una mujer bella, a pesar de que quizás no sea el modelo de lindeza que vos tenés. Bueno, pasa que es una mujer con una personalidad increíble. Lógico, y después de hacer Yentl, me gustó más todavía. No sé si vieron la película Yentl. Bueno, interesante. Por ejemplo, en Tiferet también podemos encontrar lo contrario a la armonía. La armonía es la unión entre dos partes. La palabra armonía en hebreo tiene la misma raíz que unidad. Se dice Ahdut, armonía, y Ahad, unidad. Por lo tanto, lo armónico es lo que está en unión armónica. Lo contrario a lo que está en unión armónica es lo que está en oposición permanente. ¿Sí? Entonces esto de la oposición tiene que ver con la desarmonía. Es como un desglose, porque estas esferas, que son virtudes divinas en el ser humano, tienen aspectos como caídos, que constituyen sombras, y que uno puede sentir, ser un gran opositor, o ser alguien que no tiene compasión, o que le falta trabajar su compasión, o tener las chispas caídas de Gibura. Entonces, ¿qué es lo que decía Dov-Ber de Meselich, el maestro cabalista? Usted tiene que ubicar su emoción negativa
de qué sefirá cayó. ¿Me comprende? Para poder hacer el viaje de retorno a la virtud correspondiente y transmutar el miedo en la Geburá santa. Transmutar el desinterés, por ejemplo, o el odio en la Gesed divina. Y entonces usted puede leer de esta manera más fácil y poder ubicar en las sefirot correspondientes la raíz, porque la raíz es el bien. Después, cuando se distorsiona eso, aparecen las cáscaras. Y muchas veces, como yo le decía antes, la emoción negativa o el error emocional puede servir como camino para encontrar lo positivo. Por eso no hay que condenarse por tener una emoción negativa, sino que, por ejemplo, las clipot, que serían las cortezas, las cáscaras, que no nos permiten contener la luz, al mismo tiempo son aquello que nos permiten entender que hay luz. Por ejemplo, una nuez contiene un fruto, que hay que romper la cáscara para comerlo. Entonces se dice que hay clipat o clipot nogá, que son cortezas que nos permiten encontrar la luz. Por ejemplo, cuando Ezequiel recibe la visión de la Merkabá, él primero primero ve como un viento huracanado, algo que se movía y que lo hacía mover a él. Después ve un fuego abrasador, y todas esas cosas que ve son las cáscaras hasta que llega a la luz pura. Nosotros también no podemos acceder a la luz pura, al amor puro en forma directa, porque es muy fuerte. Es muy fuerte la energía divina pura. Entonces, muchas veces atravesamos estas clipot, que son como cortinas, como cortezas de una interioridad, que nos permiten ir trabajando, ¿sí?, nuestro ser para poder asimilar después la luz. Entonces, las emociones nos van diciendo qué esfera tenemos que trabajar. Si nuestra situación es el enojo, bueno, obviamente tenemos que trabajar la Geburá, pero también compensarla con el opuesto complementario, ¿sí? Y entonces así, de esta manera, vamos viendo nosotros a dónde nos quiere llevar este síntoma. El síntoma, no olvidemos que el síntoma es un llamado, es una señal. Y esa señal, ¿sí?, en la Cábala se dice Ot, que es la letra hebrea. Es como una letra que aparece y nos dice: tenés que ir por este camino. ¿Me comprenden? Y las letras es lo que conectan las sefirot, ¿sí? Son los conductos, los sinorot, que conectan a las sefirot y las emparejan y le dan dinamismo, porque si no sería un símbolo cerrado. Entonces nosotros, a través del síntoma, podemos viajar, a través de las sefirot, ir hacia las raíces y finalmente modificar nuestra percepción de la realidad y nuestras creencias para reeducar nuestra mente en armonía con las leyes universales, que eso es lo que enseña la Kabbalah, pero que tiene que ser un trabajo que no solo implique la mente, sino que implique la totalidad de nuestro ser, porque si no, estas emociones, si uno las reprime, uno supone que tiene enojo, pero se reprime, en un momento explota, ¿no? Había un maestro que me decía: Yone, lo que se reprime secretamente oprime. Y es así. No podemos reprimir estas emociones porque oprimen por dentro y nos vienen al punto de que uno explota, como una olla a presión. Bueno, y siguiendo con esto, como para ir terminando, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, la esfera de Netzach, que se interpreta como la confianza, también como la seguridad.
porque tiene que ver también con la autoestima, la seguridad personal, la confianza, ¿sí? Netzach es el paso hacia adelante, porque es la columna derecha. Me acuerdo cuando yo estaba en Israel que veía, la confianza se dice bitajón en hebreo, bitajón, y veía personas que tenían atrás de la espalda un cartel inscripto que decía bitajón, y yo decía, qué bárbaro, son todos cabalistas acá en Israel. Y resulta que después me enteré que era la seguridad del aeropuerto. Significaba seguridad. Pero, claro, seguridad como aeroportuaria, pero acá en la Cábala ese término mismo se utiliza para autoseguridad, para la autoestima. La confianza no solamente es en Dios, sino que también es en uno mismo. Entonces, ¿qué se le ocurre? Que la certeza, la confianza de que todo es para un bien y de que cada cosa que pase va a estar de alguna manera, es una señal, algo, una lección de aprender o algo para reflexionar. En cambio, cuando no tenemos esa confianza, nos quejamos de todo. Otra vez me pasa lo mismo, yo estoy, como se dice allá, meado por los perros, ¿no? No sé si acá se usa esa frase. Es una frase vulgar, pero es que lo que se usa. Aquí se dice en los bares, hoy no se fía, mañana sí. Claro. ¿Y quién me ha puesto la pierna encima? ¿Y quién me ha puesto la pierna encima? Ahí va. Todas esas cosas que son de uso popular son una queja frente a por qué me pasa esto a mí. Y, en fin, hasta que llega un punto que uno se torna desconfiado y que ya tiene miedo. Inseguro. ¿No? Y entonces, esa desconfianza, esa falta de seguridad, también nos lleva a una especie de vacilación. Porque empezamos a perder la confianza, uno pierde el presente, el aquí y ahora. Entonces entra en un estado de vacilación. Por ejemplo, Franz Kafka, que fue inspirado también por la Kabbalah, en un poema decía, todo es meta. A veces lo que llamamos camino no es más que vacilación. Es muy profunda la frase y tiene mucho que ver con la Kabbalah, ¿no? Todo es meta, que quiere decir que el camino se abre y se cierra a cada instante, porque es el ahora. Es una hora continua, que no se puede medir a nivel temporal, sino que está más allá. El tiempo tiene dos facetas, ¿sí? Lo cronológico y lo quero o kairos, ¿no? Pero se pronuncia querológico. Lo cronológico se mide, un minuto, pasó otro minuto, pasó otro minuto, pero lo kairológico no tiene medida. Por eso el tiempo es relativo, ¿no? Le preguntaron a Einstein, un joven le preguntó cómo podía explicar la teoría de la relatividad en forma simple. Y Einstein le dijo, si tú estás sentado en una estufa, el tiempo va a pasar rápidamente, porque te vas a quemar, ¿no? Ahora, si tú estás con tu novia besándote, el tiempo va a pasar lentamente, ¿no? Porque no querés que eso termine nunca. En cambio, si estás sentado en una estufa que te quema, decís, salís corriendo y el tiempo, ¿no? En fin, es relativo. Claro. Lo mismo pasa con la percepción de la realidad. Entonces en Netzach también podemos encontrar la inseguridad y la baja autoestima. En vez de seguridad, en vez de autoestima, la baja autoestima, que también es una falta de fe. Porque la confianza y la seguridad en Netzach tiene dos niveles, como en todas las sefirot, que hay dos niveles. Un nivel que se llama, por ejemplo, Elión y Tachtón, ¿sí? Superior e inferior. El superior es la confianza en Dios y el inferior es la confianza en mí, porque dentro de mí está Dios. Entonces las personas que tienen baja autoestima y poca confianza en sí mismos también tienen que trabajar que dentro de sí mismo está Dios y que cada persona fue creada con un propósito único que solo esa persona puede cumplir. Por eso la comparación y todo eso nos sirve, porque cada persona venimos con un propósito único
que solo cada persona puede cumplir. ¿Se imaginan esto, no? Esto da lugar a que no exista la falsa humildad, ni la falsa modestia, ni tampoco la comparación, ni la soberbia, ni nada de eso. Sí, en relación a que hay personas que te dicen necesito que descubrir cuál es mi propósito en la vida, que la respuesta sería que el problema que tiene delante, que ya... Muy buena respuesta. Dice, el problema que te aturde o que te preocupa o que te molesta en ese instante, ese es tu propósito. Ese es tu propósito. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sí, me hiciste acordar también a lo que continúa Kafka después de ese poema, que yo siempre lo firmo en los libros, que dice, tú eres la tarea. Uno pregunta, ¿cuál es mi tarea? Tú mismo eres la tarea. ¿Sabes? También eso, ¿no? Lo que más te molesta es la tarea. Claro, lo que en este momento te está ocupando tu energía y sobre todo lo que más te molesta y te incomoda, ¿no? Eso es lo difícil de entender. La galletita. Galletita. Que no entendí. La galletita. La galletita que se la come el otro. El ejemplo de las galletas. Ah, perdón, ahora caí. La galletita, exacto. Ese era en ese momento la cuestión. En ese momento. Y en nosotros, hoy, lo que nos molesta de alguna situación que nos perturba, nos molesta, nos incomoda, y que uno dice, no, pero eso no, porque yo tengo razón. No, ahí está el ticún. Pero bueno, hay que reconocerlo, ¿no? Bueno, si nosotros vamos, por ejemplo, avanzamos a la esfera de Hod, que correspondería simbólicamente a la pierna izquierda, nosotros encontramos que la esfera de Hod tiene que ver con la sinceridad, la autenticidad, el agradecimiento, la gratitud, ¿no? Y contrariamente a esto encontramos la hipocresía, la impureza, no la autenticidad, la envidia, no la gratitud, ¿no? Gratitud y envidia son como polos opuestos. Esto ya se ha hablado muchísimo, ¿no? Como Caín y Abel, por ejemplo, o como la escuela de psicología de Melanie Klein, que dice que el niño nace con gratitud y con envidia frente al pecho de su madre, y esas emociones son las que después tienen que trabajar de mayor. Entonces, y los celos, ¿no? Entonces, claro, fíjense ustedes que todas estas emociones tenemos todos, ¿no? Había un rabbi que decía, nosotros tenemos envidia, después vamos a hablar de cada emoción en profundidad, pero adelanto algunos conceptos. Nosotros tenemos celos y envidia de una persona porque tiene tal o cual cosa. Por ejemplo, vamos a suponer que alguien envidia acá a Ishtam porque sabe mucho. Pero el rabbi decía, pero nadie envidia todo lo que él tuvo que hacer para saber mucho. Envidia el resultado, pero no el proceso. Uno envidia a una persona que, por ejemplo, tiene cual o cual cosa, pero no envidia todo lo que esa persona tuvo que trabajar para poder hacer. Es como que la envidia es algo infantil. Pero puede ser de una manera, qué suerte, qué envidia me da, de una manera positiva, cómo ha llegado hasta aquí. Eso no es envidia. Pero no es envidia, obvio, es felicidad por el otro, como cuando, por ejemplo, una alguien... envidia sana, como se dice. Es admiración. Claro, como cuando a alguien que nosotros queremos le va bien y nos ponemos felices. Sí, es como lo que dice... Admiración. Claro, es una admiración, exactamente. Cuando nosotros estamos bien, después vamos a ver cada emoción en particular, pero la clave es que uno envidia porque está mal ubicado. En este país es estilo de envidia. En todo el mundo hay mucha envidia. Pero no sé, precisamente lo que he oído yo a la gente mayor que decía que España es un país envidioso. Yo creo que, yo le digo, los lugares, yo he conocido bastantes lugares en el mundo y he hablado profundamente con la gente, lo cual más o menos, la envidia es algo humano. Eso es que sale calor. No sé dónde, no, capaz que en la India hay menos envidia, pero no sé tampoco. En realidad... Bueno, es innato, es humano. Es innato, sí. Fíjense que es uno de los sentimientos primarios, la envidia y la gratitud. El agradecimiento por lo que uno tiene o ver lo que a uno le falta. ¿Y qué pasa? Cuando uno está frustrado con lo que uno no está completo,
empiezo a mirar al otro y a envidiarlo. Porque el otro tiene lo que yo quiero tener, pero no tengo. Entonces uno empieza la envidia, la codicia y todos estos procesos de proyección hacia el otro porque uno no lo puede tener. Es una emoción que parte de una frustración interior, que es otra vez una creencia, porque esa es la clave de la sabiduría emocional. Entender que la esencia es una falsa creencia. Una pregunta, ¿es consciente o inconsciente la Y envidia? la envidia puede ser de las dos formas, Puede ser de las dos. pero también puede ser preconsciente, que está en la mitad, que uno sabe pero no lo quiere ver. ¿Viste? Como la desatención selectiva que hablábamos, de que uno tiene una desatención selectiva frente a una cuestión de uno mismo, que no lo quiere ver, pero esa desatención selectiva, esto no lo quiero ver, esto sí, esto sí, esto sí, esto no. Hacia uno mismo, dices. Claro. Ah. Entonces uno lo niega, no lo habla, de esto no se habla, lo niega, pero normalmente la persona que envidia siente una insatisfacción en el momento, aunque no la pueda procesar o que no le importe, pero es un sufrimiento envidiar. Porque no sé si a ustedes les pasa a veces que por más que nadie les diga nada, uno se da cuenta que estuvo mal en una situación y se siente mal. Por más que diga lo contrario, por ejemplo, ¿no? Claro, pero uno puede darse cuenta y sentirse mal. Depende del nivel de sensibilidad y tiene mucho que ver, esto lo vamos a ver con sanación, del nivel de humildad que uno tenga. Porque todo esto se puede aprender cuando uno activa la humildad, que es el reconocimiento de los propios errores y de la grandeza de Dios para mejorarlos. ¿Sí? Y si uno no puede tener esa capacidad, entonces puede vivir en un mundo de negación. Pero ese mundo de negación es un mundo de mentira. Y la mentira tiene poca vida, ¿no? Patas cortas. Patas cortas, ¿no? El Zohar dice que la palabra mentira son letras consecutivas. Si no me equivoco es... Que para que haya una mentira... Sheker, muy bien. Comienza siempre con una pequeña verdad, con la sin. Claro. Pero son letras que están juntas en el alfabeto, en el abecedario. La Shin, la Kuf y la Reish. En cambio, Emet es la primera letra, la del medio y la última. ¿Qué quiere decir? Que la verdad abarca todo. Pero la mentira es una fracción. Entonces, uno no puede vivir la vida desde una fracción. Porque no es así. En algún momento cae. Entonces, tenemos que empezar a ver profundamente. Y el ver no tiene que ver con ser vidente y ver al otro, los problemas del otro solamente, sino es ver los problemas de uno. Bueno, si pasamos a Yesod, ¿sí? Que es la esfera que corresponde a los genitales en el cuerpo, para ser gráfico, tiene que ver con la paz, la verdad y la pureza sexual. Pero sobre todo la paz y la verdad, porque es como el embudo que permite que descienda a Malhut todas las energías del árbol. Entonces, bueno, la paz, el opuesto complementario es el conflicto, ¿no? Yo lo pongo acá, el conflicto, la discordia. Son las personas que generan discordia allá donde vayan. Que hay muchas personas así, ¿no? Incluso uno puede también en algún momento ser personaje de discordia, que como que siempre genera discusión, conflicto, y bueno, y de eso vienen las guerras en contra de la paz. Pero la paz primero empieza en casa, empieza con lo humano, y eso llevado a un plano general termina en las guerras, ¿no? Pero esa paz que hablamos nosotros, ese shalom que hablamos ayer en la charla, ¿sí? Es interesante buscarlo en la unidad, en la armonía, en la integridad, y no en la discordia, ¿sí? Pero a veces la discordia, como un acto negativo, como una clipot, una corteza, una cáscara, nos puede llevar, si nosotros queremos entender que siempre hay luz detrás de todo,
a la paz. Entonces es como que hay una visión holística en este sentido. Bueno, también la falsedad, porque en Yesod está la verdad. La verdad es fundamental para que pueda descender la energía divina, la abundancia, la sefirot a nuestro Malhut. Si no hay verdad en lo que hacemos, como decíamos recién, las cosas no funcionan. Y bueno, y después el tema de la sexualidad es todo un tema muy interesante, como yo lo mencioné también un poco ayer, de mantener una pureza. No solamente con respecto a la genitalidad, ¿sí? Porque la sexualidad no es solo genitalidad, sino también en cuanto a nuestros ojos, a nuestra energía, ¿sí? La energía de la sexualidad es una de las grandes corrupciones de la humanidad y es uno de los grandes demonios cuando está mal utilizado. ¿No? Se dice que hay 3 grandes demonios en la humanidad que son energías que pueden ser positivas, pero cuando están mal usadas son peligrosas, que es el poder, el dinero y la sexualidad. Son 3 instrumentos de poder. En definitiva, el poder es lo máximo, que es la ambición de poder, el controlar, ¿sí? El ser Dios, porque la persona espiritual no tiene poder, ¿sí? Lo que tiene es, el poder lo tiene Dios, y uno verdaderamente tiene fe, porque el poder quiere decir que es desde el ego, y el ego es una ilusión. ¿Quién tiene el poder de la vida y la muerte? ¿Quién sabe lo que va a pasar? Si en cualquier momento nos puede sorprender cualquier cosa, ¿no? Entonces el poder es relativo, el poder económico es relativo, el poder político es relativo, el poder hasta religioso es relativo. Sí, lo único que nosotros podemos aprender es a controlar nuestras reacciones. Bueno, y Malhut, que es el receptáculo, que también se interpreta como aquello que recibe todo el árbol, tiene que ver con la humildad. ¿Y cuál sería la contraparte oscura de la humildad? El orgullo. La soberbia. Exactamente. El orgullo, la soberbia, la vanidad son aquellas energías emocionales negativas que bloquean la luz que entra en nosotros y en nuestras vidas. Todos tenemos un poco de orgullo, es imposible no tenerlo un poquito, pero tenemos que ir trabajando paulatinamente, ¿sí? Es difícil no tener más ego, porque el ego es el yo y el ego tiene que ver con el instinto de conservación de la especie y con el instinto de reproducción, que son instintos animales. Entonces se dice que hay una nefesh, un alma, Behamit, que es un alma animal, nefesh Behamit, y que nosotros tenemos que ir transformando en una nefesh Elohim, en un alma divina, espiritual. Pero ese proceso se da paulatinamente. A medida que vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que el orgullo, a pesar de que uno lo pueda tener, es ilusión, ¿no? Como dice el libro del Eclesiastés, escrito por Salomón: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿De qué se afana el hombre si al final todos mueren? Es muy lindo de leer ese pasaje, ¿no? En realidad no somos nada, somos pequeños seres dentro de una gran luz, ¿no? Hasta que podamos comprender que somos una gota de agua en el océano divino de la existencia, que somos conciencia dentro de una gran conciencia, pero que todo es Dios. Cuando podamos llegar a comprender eso, nuestros defectos se desintegran, también nuestro ego, y nos elevamos al nivel máximo de yejidá, que todavía esto no es permitido entre los seres humanos. Es muy difícil llegar a eso. Nosotros llegamos a los 3 primeros niveles. Esos niveles se dicen que vendrán en la era mesiánica, que está pronta. Y le podemos preguntar mucho de esto a Antonio,
que es verdaderamente un conocedor profundo de todo esto. Entonces, bueno, yo lo que quisiera hacer ahora es un pequeño descanso para después entrar en cada emoción y profundizarla, ¿no? ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué tenemos dudas? ¿Por qué tenemos esto? Y entrar y profundizar para después hacer algunos ejercicios. Entonces, vamos a hacer un pequeño descanso, ¿correcto? Podemos ir al baño, no sé, airearnos un poco, 10 minutos y seguimos. 10, 15 minutos. ¿Qué hora? A ver, Sol, está que fíjate el día Bueno, claro, pero terminará por abajo. a la 1 terminamos, 15 minutos. No sé si da para irse un